migraciones siempre te llevas algo, aunque no siempre. Gente con lo opuesto, sin pertenencia, sin dejar nada atrás. Cruzan la frontera que separa Marruecos de España en Ceuta. No llevan bienes, ni una bolsa, ni una maleta. Apenas su camiseta y unas zapatillas. Atrás dejan muy poco. Y supondrán quizá que lo poco que dejen en su país, quizá algún día, si tienen suerte en Europa, lo podrían recuperar. La puerta de esa inmigración la ha abierto el sobrino adoptivo del rey Juan Carlos I, el rey de Marruecos, Mohamed VI. Básicamente por dos razones. Por un lado, como una forma de protesta contra el internamiento en un hospital en España del líder de la República Saharaui Independiente, Brahim Ghali, enfermo de COVID-19. Por otro, como forma de desviar la atención del empeoramiento de la vida de la gente en Marruecos, que en 2020 tuvo las peores cifras económicas del último siglo, por culpa de la pandemia, de la sequía y de la corrupción estructural en ese país, donde las élites se roban lo que los trabajadores construyen. La Unión Europea y en especial España suelen aceptar los chantajes de Marruecos. ¿Por qué? Pues porque el rey de Marruecos le da lo mismo mandar a su ciudadanía a la muerte, incluso cuando son menores. Y sabe que España, que Europa no pueden asumir ese coste. Aunque solamente sea porque todavía ni en España ni en Europa gobierna la extrema derecha, que seguramente querría solventar estos conflictos a tiros. Por eso Mohamed VI ha dejado a sus policías y a sus militares que miles de marroquíes abandonen el país y lleguen como puedan a Ceuta, para apretar así a las democracias europeas. Lo que demuestra que lo mejor que puede hacer España y Europa con Marruecos es ayudarla a que avance democráticamente. Tener frontera con una dictadura es una mala situación, es un mal negocio, porque cada vez que el monarca se disguste, pues abre la llave y ¡hala!, ya tienes otro problema. Ocurrió en 2014 cuando 2 lanchas de recreo y 3 motos de agua que navegaban a 2 millas de Punta Almina en aguas ceutíes fueron interceptadas por la Guardia Civil. A Mohamed VI aquello le enfadó muchísimo. ¿Cómo le iban a parar a él? ¿Cómo le iban a preguntar a él qué hacían allí? Y no solamente llamó por teléfono ofendidísimo a Felipe VI, sino que 5 días después se produjo la mayor entrada de inmigrantes en las costas andaluzas, unos 920 al tiempo que otros 80 saltaban la valla de Melilla. Es curioso que la dictadura marroquí y la extrema derecha tengan soluciones similares para los problemas: la violencia. Por eso Santiago Abascal ha decidido ir a echar gasolina a Ceuta, porque la extrema derecha necesita odiar para tener un espacio político, aunque pongan en peligro las relaciones internacionales y, sobre todo, la vida de los inmigrantes, utilizados por unos y por otros como carne de cañón. En Marruecos al pueblo no le dejan votar en libertad, pero en España sí. Y hay gente que vota a la extrema derecha como si fuera una opción más, que no tiene consecuencias. Pues vaya si las tiene. La misma extrema derecha que celebra la masacre de palestinos por el ejército israelí le gustaría una operación de castigo en Marruecos. Porque la extrema derecha vive de creerse virilmente héroes y necesitan ejercer esa violencia para justificarse. Violencia sobre las mujeres, los débiles, los inmigrantes, los africanos, los palestinos. Es curioso que Franco trajo de África a la Guardia Mora y a los regulares para que le ayudaran a matar españoles en la guerra. Para la extrema derecha, los rojos están incluso por debajo de los árabes. El gobierno de Israel es de extrema derecha y eso está por encima de su condición judía. Al golpe del 36 terminaron llamándole cruzada y al Papa Francisco esta extrema derecha le llama bolchevique. Bienvenidos a la frontera, donde estará el centro de gravedad permanente. Cerca un centro de gravedad permanente. Situación complicada en Marruecos. El rey vuelve a poner en peligro la vida de sus ciudadanos para solventar sus problemas políticos con España y con Alemania y también para solventar sus propios problemas internos. Para entender qué está pasando, contactamos con Ramón Rodríguez, que es portavoz de Podemos en Ceuta. Ramón, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, Juan Carlos, nosotros estamos bien, estamos en Europa y estamos en España, no tenemos que jugarnos la vida para vivir. Cuéntanos qué demonios está pasando, porque claro, las imágenes son como muy sorprendentes y quizás nos impiden entender qué es lo que está realmente ocurriendo. Pues mira, mi opinión personal es que se le ha ido de las manos esto a quien corresponda, porque ahora mismo se ha creado un efecto llamada muy grande. A lo largo del día de ayer, desde la noche hasta toda la mañana y la tarde, estuvieron cruzando a nado, porque las fronteras que diferencian Ceuta de Melilla se miden en centímetros, perdón, Ceuta de Marruecos se miden en centímetros, estuvieron cruzando a nados, familias inclusive enteras, con sus niños y tal. Yo creo que huyendo de la desesperación y de la crisis económica tan grande que debe haber en Marruecos. De hecho, algunas son incluso empleadas del hogar que estaban aquí y que quedaron allí.
Eh, Parece ser que todo esto está potenciado y dirigido porque por Ceuta están circulando vídeos en los que se ve a la propia policía, o por lo menos personas vestidas de militar o de mejani de Marruecos, exonerando a las personas para que crucen y ayudándolas. Y ahora ya parece ser que ha habido un efecto llamada grande, ya hay un porcentaje elevado de subsaharianos que están encaramados a la valla esa más de 5 metros, personas marroquíes que siguen intentando cruzar, la desesperación y la necesidad que hace que todos intentemos buscar un poco de vida. Ramón, en esa desesperación llama mucho la atención que van con lo opuesto, es decir, no llevan ni siquiera pertenencias de nada. Es que da la sensación, Juan Carlos, que alguien ha decidido apretar el botón nuclear y decir, o salís ahora o no salís. Y da la sensación también de que haya un acuerdo tácito, lo que sea, de que va a ser un periodo concreto. Por lo que nos dicen a nosotros migrantes que llegan y por la seriedad, como tú dices, que están saliendo. Con lo opuesto. ¿Cuál es la justificación que ha dado Marruecos para lo que está ocurriendo? Pues mira, mantuvo silencio durante gran parte del día, luego han salido algunas noticias diciendo que rompía la colaboración antiterrorista, como ya rompió en su día con Alemania, con España. Ahora supongo que tras esta charla institucional que ha dado el presidente del gobierno, en la que vuelve a hablar de la amistad y colaboración entre Marruecos, supongo que ahora relajará un poco. Tú lo has dicho en la presentación, por desgracia no es nada que sea nuevo y vemos como de distintos ámbitos, nos vamos al este y vemos a Turquía, nos venimos aquí al sur con Norte de África y vemos Marruecos. Los seres humanos no pueden ser moneda de cambio, no pueden ser moneda de cambio de nada. ¿Cuál crees que son las razones que han llevado al rey de Marruecos a tomar esta decisión? Mira, la cosa principal que todo el mundo alude en un primer momento es a Brahim Ghali, el presidente de la autoridad saharaui que está aquí, pero yo creo que eso es una excusa, que la realidad es la crisis tan grande económica que tiene Marruecos y de alguna manera tiene que dar salida. Como vemos, siempre este tipo de países buscan el enemigo exterior cuando la situación es muy compleja dentro de su propio entorno, y yo creo que se circunscribe, con todo el respeto, y no quiero ridiculizar nada, a una especie de escenografía, de un teatrillo, en el que nosotros seguimos formando parte, porque la declaración institucional del presidente del gobierno viene a decir todo continúa igual, Marruecos es un socio prioritario, tenemos que respetarlo, vamos a devolver utilizando el famoso acuerdo del señor Felipe González a todas las criaturas de nuevo por allí. Oye, mire usted, los derechos humanos están para cumplirlos y nosotros hemos firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son personas que la están utilizando por su necesidad. España no puede actuar igual que los que lo están utilizando. No debiéramos, pero una vez más parece que vamos a formar parte y vamos a ser cómplices del tema. A mí se me hace muy complicado tener que transigir y tragar con un gobierno que manda a niños, ¿no?, a cruzar a nado y da igual que se ahoguen, da igual cuál sea su suerte, solamente como manera de presionar. Recordemos que ya hizo en una ocasión algo parecido cuando estaba él en su yate y le pararon las autoridades españolas y se sintió ofendido y dijo, ah, sí, pues venga, voy a mandaros unos cuantos cientos de inmigrantes para que aprendáis a no molestarme, ¿no? Es terrorífico lo que tú estás diciendo, son niños. Hay hasta ahora, que nosotros sepamos, más de 1000 niños que han cruzado. Hay todavía partidos políticos aquí en España que defienden que esos niños tienen que volver a un país que está poniendo en riesgo su propia vida. No hay nada más evidente de que no importa la vida o la integridad física de unos niños. Eso dice mucho de la equivocación a todo esto. Es que lo que tú has dicho, la frase misma sin argumentar, lo dice todo, tanto intuitivamente como sentimentalmente como cognitivamente. O sea, son niños y lo estamos poniendo en riesgo. ¿Por qué? Para garantizar que tiene que ver con los 30 o 35 millones de euros que se le va a dar, que hoy se ha firmado, que están a punto de firmarse, para que la policía marroquí controle las fronteras de Ceuta. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ser algo bastante serio porque por primera vez la Unión Europea, para lo que es, ha sido hasta casi, tal vez, contundente. Ya, es igualmente una gran asignatura pendiente la democratización de Marruecos, ¿no? Porque claro, cuando los gobernantes les da igual la suerte de su pueblo, lo único que uno puede pensar que le resta a la Unión Europea es hacer valer los derechos humanos y, por tanto, ayudar a la democratización, ¿no? Y no asumir los chantajes de ese gobierno. La Unión Europea hace aguas por todos lados, Juan Carlos, y lo peor que te lo dice alguien que no es estadista, son ingenieros y antropólogos.
y ahora da trabajo de profesor, pero se ve, mira cómo nos enfrentamos a los problemas latinoamericanos, que los agrandamos y los exacerbamos, mira cómo nos enfrentamos a los problemas de migración en la zona del este de Turquía, mira cómo nos enfrentamos a los problemas de migración aquí. Europa es una entelequia que ya ni tiene pie, yo no sé cómo se sostiene, bueno, sí, se sostiene en base a mirar para otro lado cuando tiene que actuar, porque no tenga fuerza. La extrema derecha española ha anunciado que va a bajar a Ceuta, pues seguramente a echar más gasolina al fuego. Vamos, yo no creo que venga a poner serenidad. Yo a todo el mundo que me ha preguntado he dicho que deberían, a Abascal sí que deberían devolverlo a Marruecos, pero no lo digo ni como amenaza ni peyorativamente, sino para ver si sobre el terreno ve la necesidad de que pasen estas criaturas y se le activa algo en el corazón. Es que aquí hay dos cosas. Uno, eso es ingenuo, Ramón, eso es ingenuo. Soy docente y creo que hay una parte todavía de mí que, pero lleva razón, es ingenuo. Yo creo que va a encender mecha, ya aquí están aprovechando determinadas circunstancias, tanto la derecha del PP continuamente llamando a que tienen que venir los militares de defender la españolidad de España. Cuestiones que tú dices, hombre, la nacionalidad de España, nosotros continuamente nos dicen, Juan Carlos, no estáis defendiendo a España. Sí, pero es que tengo que estar continuamente defendiendo a España. Hemos pedido el desarrollo de la transitoria quinta aquí en Ceuta. Nosotros que decimos que tenemos firmados unos derechos humanos, que tenemos que ser un país serio, que tenemos que respetar los acuerdos internacionales que tenemos firmados y que a partir de ahí desarrollemos todo lo demás. No tenemos que estar continuamente diciendo que estamos en contra de que se utiliza al pueblo, a los niños, a las mujeres como moneda de cambio para presionar para lo que sea. Es que evidentemente hay intereses detrás. Los seres humanos no se pueden utilizar para intereses y si España participa del juego y si Europa participa del juego, lo estamos implementando. Y esa es la política migratoria de Europa, por desgracia. Es que no existen unos protocolos más que, uy, que viene, miramos para otro lado y soltamos dinero. No, por favor, vamos a ponernos ya en serio de una vez. Es un fenómeno muy complejo y no va a parar. Eso lo sabemos cualquiera. Ramón, ¿cuáles crees que serían medidas urgentes que se podrían tomar para mejorar la situación que hay ahora mismo en Ceuta y Melilla? Bueno, en Ceuta yo no sé cuáles son las medidas, pero sí sé lo que van a hacer. Van a devolver a estas criaturas, grosso modo, a montones. Lo tengo clarísimo, que activarán Bueno, lo ha dicho el presidente del gobierno, ¿no? Sí, lo acaba de decir. Encima diremos que muchas gracias por recibirlo, que somos muy amigos, que nos portamos muy bien, que miramos para otro lado, que hablaremos con Europa para que mire para otro lado y que mil perdones. Y por medio están los seres humanos que están sufriendo esto. Desde luego está claro que la migración, la primera línea de actuación debe ser los países de origen, pero controlando que los recursos sirvan para potenciar esa sociedad, para dar formación, para dar oportunidades y no permitir que a lo mejor se diluya en varias familias tramposas que se puedan ir llevando el dinero. La Unión Europea y los organismos internacionales tienen que velar porque esos recursos que llegan para potenciar en origen unos países sirvan para eso. Eso es el comienzo de todo. Luego, las vías legales y seguras son fundamentales. Así, las mafias y los países que utilizan a las personas para extorsionar y para chantajear no podrían hacerlo. Pero eso vuelvo a ser un iluso y un inocente porque yo creo que yo no lo voy a vivir. Vaya jaleo que ha dejado Donald Trump en Palestina y en el Sáhara. Impresionante. Quien no se quiera dar cuenta de eso, y además mira qué situación de debilidad ha dejado también el nuevo presidente, mira lo que está pasando en Palestina y no se toman medidas porque Estados Unidos no tiene poder para tomar medidas. Yo no sé cómo todavía se atreven a decir que son la primera potencia del mundo. Está claro que son la primera potencia con muchas potencias transversales que son las que la sustentan y en cuanto que le quitan un palito eso se cae. Es el problema de este tipo de políticas como la que aquí hace Vox. No es lo que hace inmediatamente, que es doloroso, sino lo que siembra para el futuro. Y lo estamos viendo. Claro. Son generaciones perdidas o que crecen en el odio. Y en estos dos casos concretos, ¿no? El reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara o el reconocimiento de Israel sobre Jerusalén, ¿no? Son como elementos que son bombas de relojería. Auténtica bomba, cuando muchas veces lo único que se pide es que los acuerdos y las declaraciones de la Nación Unida pues se pongan en vigor, que ya hace muchísimos años que se firmaron, y sin embargo quien pide eso somos los radicales, somos las radicales, somos los que queremos destruir, no somos los que queremos tender puentes y ayudar e intentar que los pueblos de conocimiento y de respeto vayan floreciendo, no, eso es lo contrario. Es un mundo en el que hemos visto cómo se ha pervertido el lenguaje, pero se están pervirtiendo los valores y no nos estamos dando cuenta. O sea, el simple hecho de lo que ha ocurrido en Madrid con Ayuso abanderando la libertad es una perversión anímica brutal.
Ramón Rodríguez, portavoz de Podemos en Ceuta, gracias por mantener allí, en circunstancias complicadas, la bandera de la sensatez y de la decencia. Y aquí en la frontera sabes que tienes tú y vosotros vuestra casa. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Solo un inciso, si me permite, Juan Carlos. O sea, yo siempre digo, mi mayor agradecimiento a Pablo Iglesias. Tengo 50 años y él ha demostrado que lo que muchos como yo de mi generación pensábamos es real, lo de las cloacas, y se ha ido Pablo a empujones, pero se ha ido porque ha querido, no lo han echado, porque él ha querido y ha decidido. Y ahora, sin embargo, siguen criticando y criticando. Pues tú no sabes aquí lo que nos está lloviendo a lo de Podemos, que somos unos cuantos, porque claro, nosotros tenemos relación directa en lo que está ocurriendo. Entonces tú dices, de verdad, la sociedad española, la democracia española, que reflexione, nos está llevando a un camino sin retorno a corto y medio plazo. No puede ser. Pero nosotras, como tú, como los compañeros y las compañeras que están en toda España, seguiremos hablando. Así será. Un abrazo fuerte. Gracias, Juan Carlos. Según el artículo 47 de la Constitución Española del 78, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Es más, insta a los poderes públicos a impedir la especulación. 44 años después seguimos esperando a que algún gobierno decida cumplir con lo que dice nuestra Carta Magna, poniendo freno al abuso en el precio de los alquileres y a la falta de vivienda social. De momento está en el acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Mientras tanto, parece que lo fácil es meter el miedo a la gente con la ocupación. Cuidado, porque sales 5 minutos y al volver podrías encontrar tu casa ocupada. Vamos, casi que vas al baño y vuelves si hay alguien que no te esperabas en el comedor. Sí, yo también me voy a poner una, porque soy la única sin alarma. Pues haces muy bien, porque hoy en día que si te entran a robar, que si se te mete alguien en casa, ya verás que con la alarma vas a estar mucho más tranquila. ¿A quién interesa que siga creciendo esta psicosis colectiva? Pues a los grandes bancos, a las inmobiliarias, a los fondos buitre, a las sociedades patrimoniales y, por supuesto, a las empresas de alarmas, como por ejemplo Securitas Direct. Una empresa que disparó casi un 10% sus ingresos en el primer semestre de 2020, hasta superar los 1.000 millones de euros. Securitas ha multiplicado por 3 sus ingresos en la última década. Nada mal, Nada mal. ¿Cómo? Pues muy sencillo, colaborando en parte con la psicosis colectiva de que vas a por el pan y te han ocupado mientras tanto tu casa, utilizando agresivas técnicas comerciales basadas en el uso del miedo como arma más efectiva para conseguir ventas. ¿Qué más da que atemorices a la sociedad si vas a conseguir tu objetivo de vender más? No puede ser que hayamos tenido 3.700 ocupaciones ilegales en España solo en lo que va de año. ¿Quién está detrás de Securitas Direct en España? Pues la derecha de toda la vida. La familia March, la séptima fortuna de España, los herederos de aquel contrabandista millonario que financió el golpe de Estado fascista de 1936 con ayuda de Mussolini y luego de Hitler. De los 1.100 millones que sacó la familia March por la venta de ACS, invirtieron 557 millones en Verisure, matriz sueca de la empresa de alarmas Securitas Direct. Un negocio redondo y todavía más lucrativo que la construcción o que las residencias de ancianos. A los ocupas hay que sacarles de una patada en el culo, el mismo día. Vamos atando cabos. Comprendemos ahora mejor por qué tantas noticias hablando de ocupación este verano, incluso en la actualidad en las televisiones. Horas y horas dedicadas a informar de un problema artificial. Por cierto, ¿te han contado que una buena parte de lo que te presentaban como información en verdad es publicidad? Para que compres alarmas y para que te solidarices con los grandes tenedores de vivienda, sobre todo si había el anuncio de que a lo mejor se regulaban los alquileres. Claro que la ocupación de tu propia vivienda sería un enorme drama, terrible, de los peores. Igual que lo es un robo, una violación, un robo, una paliza, que te quiten tu casa sería terrible, pero es que no pasa, es que no hay datos que nos hagan pensar que el problema de la ocupación se haya agudizado en los últimos tiempos. Según el Ministerio del Interior, en 2019 fueron usurpadas 14.621 viviendas, cuidado, vacías, un 15% más simplemente que el año anterior. Se estima que en total hay en torno a 87.000 inmuebles ocupados en España. 87.000 cuando hay 3,5 millones de viviendas vacías en España. Es decir, gente que no tiene dónde vivir y hay un piso vacío y cerrado, se mete a intentar sobrevivir. 87.000 viviendas, cuidado que de esas el 80% pertenecen a entidades financieras o a fondos buitre.
De la ocupación de primeras viviendas hay constancia de casos aisladísimos, muy puntuales. Porcentualmente no tienen relevancia para que se pueda hablar de una situación de riesgo para las familias que viven en sus casas, para cualquiera de nosotros que vivimos en nuestras casas. Si alguien entra en la vivienda habitual de otra persona, estaríamos hablando no de una ocupación, sino de un delito de allanamiento, que está mucho más penado y que normalmente se resuelve en apenas 24 o a lo sumo 48 horas. Estos casos representan en Madrid el 0,02%. Entonces, ¿por qué tanto ruido? ¿Es legítimo que la familia March llene sus bolsillos a costa de meter miedo a los españoles? Es verdad que un March ya nos aterrorizó a los españoles hace 80 años. Securitas, porque es que hay gente, imagínate en la asamblea, cuando venga el mantero, pues tendrán que llamar a guardián, ¿no? Llamar ladrón a un candidato electoral no parece muy democrático o que se diga. La empresa de seguridad se ha desmarcado de ese comentario racista de Jiménez Los Santos, pero siguen patrocinando su programa. Derecha, grandes empresarios, medios de comunicación, es un cóctel de lo más peligroso, racistas, xenófobos y además manipuladores. Y las 54.000 familias, 54.000 que el año pasado perdieron su hogar por no poder hacer frente a la hipoteca pese a todo lo que habían pagado ya, y las más de 100.000 que se quedaron en la calle por no poder pagar el alquiler, y las 154.000 desahuciadas, de eso hablamos, pero ¿sabéis cuándo? Después de publicidad. La ocupación ocupa minutos y minutos en televisión, con unas 40 denuncias al día. Los desahucios, sin embargo, aparecen muy poco, a pesar de producirse 147 al día, 147 familias a la puta calle. Señoría, el problema de la vivienda en España no es la ocupación, es el precio de los alquileres, es la especulación, y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitre son el principal casero. Hay algunos que hablan de un fascismo de la inseguridad. Te meten tanto miedo en el cuerpo que terminarás aceptando que te quiten tus libertades, que te metan una cámara en el trasero, que te pongan una pulsera electrónica porque lo harán por tu seguridad y tú consentirás. El mercado, la legítima búsqueda del beneficio, no da el derecho a sembrar miedo. Los que quieren que compres sus alarmas son los mismos que quieren que te olvides de los millones de viviendas vacías que hay en España. Y uno es un negocio, mientras que el otro es un derecho. El problema de la alimentación no es la bulimia, es el hambre. El problema de la vivienda no es la ocupación, el problema es el precio de los alquileres, la especulación, la falta de vivienda social y el precio carísimo que tienen los inmuebles. Y bastante desgracia es como para que alguien, para ganar dinero, piense que tiene derecho a asustar a todo un país con que en la esquina de tu casa hay unos indeseables que están esperando para meterse en tu cocina. Este pasado 16 de mayo, casi 15 millones de chilenos fueron convocados para elegir las 155 personas que van a redactar la nueva Carta Fundamental, superando la que dejó en una terrible herencia Pinochet. Los resultados han sido muy clarificadores. Los grandes partidos han quedado relegados, fuerzas ciudadanas han tenido un resultado muy abrumador y parece que todo el país se reconfigura de una manera que todavía no sabemos cuál va a ser. Y qué mejor que preguntarle a nuestro corresponsal en América Latina, a Pedro Brieger, cómo se augura ese futuro de entrada prometedor para Chile. ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Primero hay que decir que está en shock, la sociedad chilena está en shock, principalmente la derecha, que sufrió un cachetazo impresionante en esta elección por el avance de la izquierda en sus diferentes vertientes y además porque hay un detalle importante para la Convención Constitucional, esto es para quienes tienen que redactar la nueva Constitución de 155 personas, que la derecha aspiraba a tener un tercio, lo que llamaban el tercio del bloqueo. Si ellos tenían un tercio de las personas dentro de la Convención Constitucional, iban a poder bloquear cualquier tipo de artículo que no les gustara y que los perjudicara. Bueno, no llegaron al tercio. Llegaron apenas las tres formaciones de derecha, que incluye a la derecha pinochetista, al 20% de los votos. Es muy curioso, Pedro, es muy curioso es muy curioso que casi siempre en todas estas técnicas constitucionales, siempre los que las ponen en marcha, que suelen ser conservadores, utilizan estas triquiñuelas, ¿no? Buscar cuál es la minoría de bloqueo, cómo incluso en el Fondo Monetario o en algunos lugares
no buscar ganar, sino cómo puedes determinar el resultado, pues eso, bloqueando. Y eso se les ha roto. El problema de la derecha chilena es que no alcanzan a comprender o no quieren comprender qué pasó en octubre de 2019 con ese estallido social. O tal vez, Juan Carlos, diríamos que lo entienden perfectamente y saben que están cuestionando sus privilegios, porque además es una corriente que se da en América Latina. Nosotros en el programa tenemos un corresponsal, en efecto, en América Latina. Seguramente mucha gente se preguntará por qué no hay en África, por qué no hay en Asia. No es que esas regiones no sean importantes, pero en América Latina es la única región donde hay cuestionamiento de las políticas neoliberales. Es la única región donde tenés estallidos sociales como el de Chile, como el de Colombia, gobiernos progresistas, una segunda vuelta en junio en Perú, donde hay un candidato de la izquierda que puede ganar, personalidades como Lula da Silva, Evo Morales, Pepe Mujica. Esto no lo tenés en otras regiones. Entonces, hay un espíritu latinoamericano importante. Claro. Déjame que te pregunte algo que me preocupa profundamente, y es, conociendo a la derecha chilena, que es una derecha tan reaccionaria, el haber perdido, ¿no?, esta triquiñuela del tercio de bloqueo, ¿les puede llevar a desconocer el resultado? ¿Les puede llevar a buscar planes B? Ya tienen plan B, por supuesto. El primero es señalar que la Convención Constituyente no es autónoma, no es independiente y que no puede cambiar todo, porque recordemos que hay un Congreso que sigue funcionando y un Congreso dominado efectivamente por los partidos tradicionales y que el presidente se llama Sebastián Piñera. Lo que pasa es que en noviembre hay elecciones presidenciales en Chile. Esto fue todo un descalabro porque nadie esperaba el estallido social que alteró todo el programa político en Chile. Por supuesto también la pandemia, ¿no? Pero en este caso, ahora lo que tienen que tratar de hacer es bloquearla a través de la legalidad del Congreso, pero hay una marea que comenzó en octubre de 2019 que no saben cómo contener. Oye, hay gente que señala que la guinda de esto es que Catalina Parot no ha sido capaz de sacar el resultado que se esperaba. ¿Quién es esta señora y qué ha ocurrido? La candidata de la derecha en la región metropolitana del Gran Santiago, donde viven un poco más de 6 millones de personas. La debacle de la derecha no fue solamente para la constituyente, Juan Carlos, sino que también se elegían en las regiones alcaldes, representantes municipales y gobernadores. Acá se elige a la gobernación de la región metropolitana de Santiago y la derecha ni siquiera accede al balotaje. Al balotaje va una persona que seguramente quienes miran este programa conocen, Karina Oliva, del Frente Amplio, versus alguien de la Democracia Cristiana. Entonces, que la derecha no haya ganado, ni siquiera haya accedido a la segunda vuelta en regiones tan importantes como la región metropolitana o Santiago, que la nueva alcaldesa es del Partido Comunista, y que la izquierda esté en Viña del Mar, en Valparaíso, en ciudades tan importantes, representa un golpe fenomenal para la derecha chilena. Por eso el nombre de esta mujer que vos me señalabas es tan importante, pero podríamos mencionar otras también. La derecha chilena está en shock, Juan Carlos. Claro. No saben cómo asimilar el golpe que han recibido. Y nuestra buena amiga Karina Oliva, que la hemos tenido aquí en la frontera y a la que queremos tanto. Oye, tampoco le ha ido muy bien al centro izquierda, ¿no? Efectivamente, lo que se llamaba la concertación en Chile, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y partidos menores, que pensaron que ir separados del Partido Comunista y del Frente Amplio les iba a ir bien retomando las viejas banderas de la concertación, en realidad las banderas de los últimos 30 años. Creo que algunos sectores de la centroizquierda no han comprendido que el estallido social va también en contra de ellos. Claro. Entonces, esto es lo que permite comprender que tantas personas independientes entren a la Convención Constitucional y el gran crecimiento del Partido Comunista. Oye, y el resultado, sobre todo de las municipales, supongo por la cercanía de tipo de elección, ¿afecta a las elecciones presidenciales? Sí, efectivamente, siempre se lo toma como parámetro antes de una elección presidencial. Es como un poco la guía, Juan Carlos, de lo que va a suceder. Como el termómetro. Es como un termómetro, efectivamente. Es lo que ustedes en el Reino de España, mucha gente piensa que el triunfo de Ayuso es como el preludio de lo que puede pasar después. No siempre sucede. Eso solamente lo piensa la derecha, ¿eh? Eso solamente lo piensa la derecha. Por eso dije, no siempre sucede. Lo que pasa que en este caso
no hay un contexto normal. Por el estallido social de octubre de 2019. Hay que recordar, Juan Carlos, que el estallido vino acompañado de multitudes y miles de personas en las calles y que las listas independientes estaban con muchas dificultades de hacer publicidad, por ejemplo. La gran sorpresa es la cantidad de independientes que entraron a la Convención Constitucional. Ahora, la pregunta es si pueden llevar adelante una candidatura para las elecciones de noviembre. Esto es difícil pensarlo, probablemente aparezcan los partidos tradicionales otra vez, pero queda muy poco tiempo para noviembre. Ya. Oye, otra cuestión, el gobierno de Piñera ha salido muy golpeado. No parece que les vaya muy bien al Grupo de Lima, ¿eh? Bueno, sí, son dos cosas diferentes. Primero, Piñera venía muy golpeado desde el estallido social y de antes, y hay una paradoja, Juan Carlos, que es para analizar. Chile es uno de los países que mejor llevó adelante el plan de vacunación durante la pandemia. Entonces se podía haber pensado que iba a mejorar la imagen de Piñera, porque efectivamente él estuvo al frente del plan de vacunación, por más que en un primer momento fue muy criticado por el manejo de la pandemia. Pero me parece que lo que sucedió en Chile es una paradoja. El éxito de la pandemia llevó a una sensación de que la pandemia terminó, aunque esto no sea cierto, por eso hablo de sensación. Si la pandemia terminó, todo vuelve a la normalidad. O sea, ¿dónde estábamos antes de la pandemia? Protestando en contra de Piñera. O sea, terminó la pandemia, volvemos a protestar en contra de Piñera, en este caso, en las urnas. Y efectivamente, como bien señalabas, recordemos el Grupo de Lima, creado en su momento por varios gobiernos de derecha latinoamericana para contribuir al derrocamiento de Nicolás Maduro, ha quedado debilitado porque Piñera es una figura debilitada, porque Perú no tiene prácticamente gobierno, porque Bolsonaro no tiene mucha gente que lo siga en la región, y por otro detalle, porque están negociando los sectores más importantes de la oposición ahora en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, y el objetivo del Grupo de Lima era derrocar a Maduro, y esto fracasaron, está claro. Oye, la victoria de la derecha de un banquero, desgraciadamente apoyado por sectores indígenas en el Ecuador, dio la sensación de que implicaba que toda esa nueva marea rosa, ¿no?, que estaba atravesando al continente se frenaba. ¿Compensa esto la derrota de la izquierda en Ecuador? Sí, yo creo que, Juan Carlos, que hay que tomar en cuenta algo que venimos hablando hace mucho tiempo. América Latina está en disputa. Las derechas latinoamericanas no pueden cerrar los ciclos progresistas, populares, nacionalistas, de izquierda, como lo hacían en el siglo pasado a través de golpes de Estado. Hoy no lo pueden hacer. Entonces, puede ganar elecciones la derecha, pero por lo general los movimientos populares en la calle van en contra de los gobiernos neoliberales. Lo vimos incluso en Ecuador, en contra de Lenín Moreno, lo vimos en Chile y ahora lo vemos en Colombia. Las derechas no tienen nada nuevo para ofrecer, Juan Carlos, en América Latina. Ofrecen las recetas de siempre. Se presentan como modernas, pero en realidad son profundamente conservadoras y sus programas económicos son para profundizar la desigualdad. Nos vamos, Pedro. Bueno, quedan una segunda vuelta el 13 de junio, ¿verdad? Para gobernadores. Antes tenemos la segunda vuelta en Perú también, entre Pedro Castillo, representante de la izquierda, y Keiko Fujimori, de la dinastía Fujimori, de la derecha y extrema derecha peruana. Y Pedro Castillo, que ha pactado con otras fuerzas de la izquierda, como Verónica Mendoza. Efectivamente, había diferencias entre ellos, por eso fueron en listas separadas, pero se unen. La pregunta es si con eso les alcanza. Y Vargas Llosa pidiendo el voto para Keiko Fujimori. Increíble, ¿no? Pero Vargas Llosa se ha convertido en un representante de alguien que odia tanto todo aquello vinculado a algo progresista, que va a estar dispuesto, y está dispuesto, lo dijo, a votar por Keiko Fujimori, por la dinastía Fujimori, lo que él calificó lo peor de lo peor en la historia peruana. Recordemos que Vargas Llosa pierde las elecciones en el año 1990 justamente frente a Alberto Fujimori. Bueno, Pedro, muchas gracias. Nos vamos. Déjame preguntarte antes, porque sé que es un tema que te convoca mucho. Vi el otro día una foto de una protesta de una chica joven diciendo: mi abuelo no se libró de Auschwitz para bombardear Gaza. Efectivamente, gran parte de la conciencia judía mira azorada como otra vez el Estado de Israel, que hoy es muy potente, ataca a los palestinos. Acá hay un ciclo de violencia que no termina,
que es simple de comprender. La ocupación que Israel lleva adelante desde 1967, 54 años, provoca resistencia. Toda resistencia trae represión. Toda represión en una ocupación trae más resistencia y es un círculo vicioso. Lo conocen los franceses de Argelia, lo conoce Estados Unidos de Vietnam y tantas otras ocupaciones coloniales. Lo que vemos en Israel y en el territorio palestino es una ocupación colonial diferente a las clásicas, a la que tuvo el Reino de España, o Bélgica, Italia, Francia, pero es una ocupación colonial. Y la ocupación colonial trae resistencia de mil y una manera, Juan Carlos. En fin, un abrazo fuerte, Pedro. Esperemos, ¿no?, que lo que estamos viendo en América Latina alumbre un poco a un mundo que en otras regiones, en Marruecos, en Palestina, parece que nos está robando parte del aliento. Por eso resalté lo particular que tiene América Latina, Juan Carlos. Yo sé que nos envidian, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Un abrazo para ustedes. Eso es lo que pidió Pablo Iglesias para el Sáhara. Estaremos de acuerdo o no en que eso procede o no procede, pero hablamos de un vicepresidente en ese momento. Esta injerencia hizo saltar por los aires la cumbre España-Marruecos que estaba prevista para finales del año pasado y aún hoy no tiene fecha. Siempre ha dicho la Santa Inquisición que los judíos eran los que habían asesinado a Cristo, y en la Catedral de Toledo siempre ha habido un cuadro donde aparecía el infante Niño Jesús asaeteado por taimados judíos de nariz aguileña. Cuando en 1492 se expulsó a los árabes, también se expulsó a los judíos. El Estado español nació racista y excluyente, aunque si tenías dineros y no te los podían robar, hacían excepciones. Todavía no había llegado Risto Mejido a decir que la culpa de todo la tenía Pablo Iglesias. En las últimas horas, unos 6.000 migrantes, 1.500 de ellos menores, han entrado en Ceuta tras cruzar sin problemas ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Casualmente, esta avalancha se produce una semana después de que el gobierno de Rabat advirtiera en un comunicado que la acogida en España del político saharaui Brahim Ghali tendría consecuencias. Risto, a ver si lees. De ser así, ¿cómo puede Marruecos jugar con la vida de personas, muchas de ellas niños y niños? Pues una vez más, miles de seres humanos convertidos en simples piezas de un ajedrez geopolítico, al que se añade la mala situación económica en el país hermano. Sea como fuere, está claro que nos encontramos ante un grave problema humanitario y no de seguridad nacional, como quieren hacernos creer una vez más Vox y Risto Mejide. Y solo puede haber una respuesta de fuerza en estos momentos. En primer lugar, para garantizar que no entre nadie más. Hay que enviar al ejército a la frontera. Por supuesto que hay más respuestas diplomáticas, como las que plantea Naciones Unidas, que pasan, diplomáticas, Risto Mejide, diplomáticas, por un referéndum. Naciones Unidas, el estilo israelí, ese que tanto le gusta a Vox y a Toni Cantó, no deben ser el ejemplo a seguir. La respuesta de la fuerza que defiende Santiago Abascal solamente serviría para echar más gasolina al incendio, aunque haya tontos que le echen la culpa a Pablo Iglesias. Defiende el líder de Vox que no están entrando refugiados, que están entrando soldados obedeciendo a su gobierno. Delirio. Una vez más, manipulando la realidad. Bueno, él y Risto Mejide. Una vez más, avivando el fuego del racismo, de la xenofobia y hasta de la homofobia. Mejide solamente el odio a Pablo Iglesias. Ortega Smith ha difundido un tuit relacionando la situación en Ceuta con la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que tuvo lugar este lunes. Según el diputado de Vox, a las personas LGTBI de Ceuta no les ayuda a que el gobierno ponga colorines. Odio, eso es de lo que viven. Guerra, eso es lo que persiguen. ¿Que eso es lo que les gustaría? Parece claro, igual que Risto Mejide piensa que insultando a Iglesias gana audiencia. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, salieron 5 helicópteros que llegaron a la isla de Perejil para que entregasen sus armas a los militares marroquíes que ocupaban la isla. Para la derecha, solamente hay dos caminos cuando hay un conflicto, el judicial o el militar. Perejil, el referéndum en Cataluña o el golpe del 18 de julio del 36 son ejemplos de esto. Y el diálogo, y la diplomacia, y los derechos humanos, eso es cosa de flojos. Ni siquiera la Triste ni el Capitán Trueno suscribiría las palabras de Santiago Abascal una por una. Lucha, ardor guerrero, eso sí, que vayan a la guerra la gente de clase humilde. Los cayetanos en Núñez de Balboa con una cañita en la mano siguiendo el desarrollo de la contienda en el ABC y en El Mundo, o escuchando a Risto Mejide. Mucho ardor guerrero, pero la mili de Abascal
brilla por su ausencia. Que vayan a Ceuta y Melilla otros, mientras él disfrutó ¿de qué? Pues de una mamandurria, porque en el fondo todo esto, ay, Risto, va de mamandurrias. Hasta mañana, desobedientes.